Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar bóveda craneal. La bóveda craneal está formada por 4 huesos, el frontal, los 2 parietales y el hueso occipital. Estos huesos se articulan por medio de 3 suturas, la sutura coronal, lamboidea y sagital. Los huesos de la bóveda craneal son planos y están compuestos estructuralmente por una lámina central de hueso esponjoso, tapizada a ambos lados por sendas de láminas de hueso compacto. Los huesos se unen por sus bordes mediante sinartrosis, las cuales dibujan líneas irregulares denominadas suturas. Su embriología es dada por el mesénquima que da lugar a la bóveda del neurocráneo. Aparece alrededor del día 30 y está inicialmente dispuesto como una membrana capsular o meningia primitiva, alrededor del encéfalo en desarrollo. La membrana está compuesta por 2 capas, una interna, que es la endomeningia, de origen de la cresta neural, y una externa ectomeningia, de origen mixto de mesodermo paraxial y de las células de la cresta neural. El hueso parietal es un hueso con forma de lámina cuadrilátera cóncava en su cara interna, endocranial, y convexa por su cara externa o exocranial. Forma la pared de la zona media de la bóveda craneal. Por sus bordes, establece líneas de sutura bien definidas con los huesos adyacentes. Por su borde anterior, se une al frontal mediante la sutura coronal. Por su borde interno o borde sagital, los dos parietales se unen en la sutura sagital, que tiene un aspecto dentado, excepto en una pequeña porción del tercio posterior del hueso, denominada ovelión, donde la línea de sutura es recta. Por su borde posterior o borde occipital se une en la sutura lamboidea, y por el borde inferior o borde escamoso se une al temporal. Otro hueso que forma parte de la bóveda craneal es el hueso frontal. Este es un hueso en forma de segmento de esfera hueca aplanada en su porción inferior que se dispone en el extremo anterior del neurocráneo. Debido a su morfología, se puede distinguir en él un segmento vertical, la escama del frontal, que forma parte de la bóveda craneal, y un segmento horizontal, la porción orbitaria, que forma el extremo anterior de la base del cráneo, y al mismo tiempo el techo de la órbita. El hueso posee en su espesor 2 senos aéreos, senos frontales, derecho e izquierdo, situados a los lados del plano sagital en la zona de unión de las porciones vertical y horizontal del hueso. Los senos del frontal se comunican con un conducto del hueso etmoides que se abre en las fosas nasales. Hueso occipital. Es una lámina ósea de silueta romboidal, cóncavo, en una superficie endocraneal. Forma la parte posterior de la base del cráneo y contribuye a la formación del extremo posterior de la bóveda. En el tercio anterior del hueso se localiza el agujero magno, que pone en comunicación la cavidad craneal con el conducto vertebral. La posición del agujero magno permite dividir el hueso en 4 porciones que, en el recién nacido, aparecen como piezas óseas independientes, unidas por cartílago. La primera, la porción basilar, que está situada por delante del agujero. La segunda, la escama situada por detrás del agujero. Y las terceras, las porciones laterales, que están dispuestas a ambos lados del agujero, conectando con las otras 2 anteriores. Por último, el hueso temporal. Es un hueso del cráneo par irregular situado a los laterales del cráneo, que comprende 3 porciones: escamosa, mastoidea y petrosa. Su función es proteger al encéfalo y los órganos de la audición. Además, presta su cavidad glenoidea y su tubérculo articular o raíz transversa de la apófisis cigomática para la articulación temporomandibular. La parte escamosa es una lámina delgada de gran tamaño que forma la parte anterior y superior de este hueso. La parte petrosa o peñasco, de forma triangular y que se encuentra entre el occipital y el esfenoides. Esta parte del hueso contiene el oído interno. Y por último, la parte mastoidea. En ella se extienden unas células mastoideas que se encuentran separadas del encéfalo por una capa delgada de tejido óseo. Esta parte se ubica infero-posterior del conducto auditivo externo. Con esto terminamos nuestra presentación de bóveda craneal. Les damos muchas gracias por su atención.